Estás escuchando Charla Entre Nos, el programa para la familia y la mujer. Conducción, María Eugenia Esclarou. Producción, Andrea Gese y Fernando Rossi. Operación técnica, Ángel Bonfilio. Locución en off, Maricel Estigarribia y César Capitani. Charla Entre Nos, por FM 101.9. Auspician este programa Verde Mostaza Vitrofusión, arte y decoración en vitrofusión, hilo, madera, piezas únicas, talleres grupales, WhatsApp 3571 538547, Facebook Verde Mostaza Vitrofusión. Seguinos por Instagram @Mónica_Rosviar y comentá y participás del sorteo de un plato decorativo. ¿Aún no podés irte de vacaciones? ¿Querés una escapada romántica? Regálate un fin de semana diferente. Vení a Delicias del Condado y disfrutá de las sierras. WhatsApp 351-261-4630. ¿Sabés qué es NOS? Si no sabés, ingresá a https://www.noscordova.ar. Lee nuestras propuestas. Si te gustan, sumate y rescatemos a Argentina. Estás escuchando Charla Entre Nos, el programa para la familia y la mujer, todos los viernes de 15 a 16 por FM 101.9. Muy buenas tardes, qué lindo volver a encontrarlos acá en Charla Entre Nos. Quien les habla, María Eugenia Esclarou, y hoy tenemos un programa distinto, como siempre, en el cual vamos a hablar sobre el clima, sobre ecología, sobre las estelas de los aviones. Tenemos dos invitados, Fabián Almada, que es un especialista en el clima, meteorólogo, y Alberto Luna, que trabaja en la Fuerza Aérea y nos va a contar sobre las estelas de los aviones. No te lo pierdas, este programa es imperdible para sacarte aquellas dudas que a todos nos acongojan, nos manipulan en el clima, nos están fumigando. ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en los cielos? Acá vamos a responderte todo esto y un poco más, porque tenemos Yapa, hablamos un poco de todo, incluso de ecología, así que no te lo pierdas. Pero antes, ingresá a nuestro canal, donde en youtube.com/charla entre nos. Podés ver nuestros programas anteriores, suscríbete, apretá la campanita, poné like y escuchá cada uno de los programas. Todos los temas hasta ahora son diferentes, pero son temas que ustedes proponen, así que aquellos que quieran escribirnos proponiendo temas para que investiguemos, para desmitificar si aquello que es verdad o mentira, o si es mito o no, proponé los temas que quieras y acá lo vamos a exponer. Buscaremos especialistas, como estamos haciendo. Vamos a la nota y dejo de hablar y parlotear por mi cuenta, porque lo más interesante empieza ahora. Hola. Hola, ¿qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué especialidad Yo soy tenés? técnico auxiliar en meteorología. Ajá. Y soy director de SATEM Argentina, que es una entidad, una ONG, la cual brinda soporte meteorológico a distintas direcciones de defensa civil, bomberos, equipos de socorrismo y demás. Ah, buenísimo. Bien. Nuestra especialidad es la de dar datos meteorológicos en tiempo real a aquellas organizaciones gubernamentales o no que requieran de un soporte meteorológico preciso. Sí, ¿Sí? ejemplo en los incendios y ese tipo de cosas también. Exacto, sirven. cuando son los incendios, a bomberos, de cambios de viento, Sí. cuando es requerido, ¿no? O sea, el servicio Sí, que sí, hacemos es a demanda. Hoy cuando leía tu mensaje, Uh-huh. Bueno, vos me llamaste por un tema en particular. Sí. Por un tema digamos, de cómo influye el hombre en el cambio o en las condiciones
meteorológicas, Sí. ¿no? ¿Cómo influye el Climáticas hombre en en el eso, lugar. en el cambio meteorológico? ¿Cómo influyen los aviones en el cambio del clima? Si hay formas artificiales de poder modificarlo o manipularlo. En principio el tema tiene que ver con no modificar, digamos, la meteorología, sino en tratar de resolver ciertos problemas que pueden ser dañinos, por ejemplo, para los cultivos. Uh-huh. Por ejemplo, en Mendoza hay aviones, ¿sí? En Mendoza hay aviones que son pagados, por ejemplo. Hay una organización que es privado gubernamental también, que se llama Contingencias Climáticas Mendoza. Contingencias Climáticas Mendoza tiene en toda la zona productiva de Mendoza radares meteorológicos que son, digamos, de la provincia, ¿sí? Y de los productores vitivinícolas. Sí. Y bueno, ese tipo de radares lo que detectan son, como todos los radares meteorológicos, por ejemplo, tienen la capacidad de detectar granizo. Como te imaginarás, el granizo tiene un gran daño sobre todo la cosecha, digamos, los viñedos y demás, la producción de verduras, cualquier tipo de cultivo, pero fundamentalmente la uva se ve seriamente dañada. Sí, Mendoza afecta. es una tierra de muchísimas tormentas que pueden generar granizos. Si más o menos viste algo sobre meteorología, sabrás que bueno, los vientos húmedos que vienen del Pacífico tienen muchísima humedad. El sol calienta las piedras de manera muy importante en toda la zona de Mendoza, porque es una zona de mucha piedra. Pensá que Mendoza hace 120 años atrás era un desierto totalmente diferente a lo que conocemos hoy. ¿Sí? El hombre modificó los ríos, el cauce de los ríos, hizo diques, y bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando se producen ciertas calor demasiado convectivo, se juntan con los vientos húmedos del Pacífico y se producen tormentas de fuertes a severas. La mayoría de todas las tormentas que se producen a partir de octubre casi siempre tienen un granizo, y por lo general no es granizo chico, sino que es granizo grande. La provincia de Mendoza, a través de eso, entonces, compraron también aviones que lo que hacen es circuncidar todo lo que tiene que ver con las nubes convectivas, que son los cúmulos nimbos, por ejemplo, y lo que hacen es largar el yoduro de plata. El yoduro de plata lo que hace es acelerar el proceso de precipitación. ¿Sí? Sí. Disculpa. Sí, ¿no? Digamos, las nubes convectivas, cuanto más alto va una nube, ¿sí? Por lo general los cúmulos, ¿sí? Tienen un problema que son las que generan las tormentas con granizo. Entonces, ¿qué hacen? Riegan, siembran de yoduro de plata esa nube. Entonces, antes de que siga subiendo humedad y que produzca granizo, sabes que cuanto más alta es una nube, mayor es la probabilidad de que produzca granizo, porque a medida que vamos ascendiendo, la temperatura va descendiendo, más o menos. Claro, vamos a explicarlo para el público un poquito, en lenguaje no tan técnico. Sería las grandes nubes que vemos, que ascienden hacia el cielo, mientras más alto van, más se enfría, se congela. Perfecto. Y ahí se ponen duras. Ahí se produce el granizo, ¿sí? Lo que sería lluvia normal en otro lado, o sea que Exacto. Cuando vos ves una lluvia normal, vamos a llamarle, ¿sí? Digamos, pueden ser nubes que no tengan la convección que tienen los cúmulos nimbos, que son las tormentas que prácticamente dominan los eventos severos en la meteorología. La República Argentina, principalmente Córdoba y principalmente Mendoza, son una de las provincias con más granizo, y la República Argentina está catalogada inclusive como la zona de mayor cantidad de tornados, ¿sí? Luego de los Estados Unidos sigue la Argentina, ¿sí? Y uno de los lugares con mayores cantidades de tormentas eléctricas anuales también es la República Argentina. Así que bueno, tenemos una problemática. Pero bueno, no tenemos una problemática. Lo que pasa es que nosotros queremos manejar el clima a nuestro antojo, llámese por distintos motivos. El hombre, lamentablemente, hace años que viene manejando, no solamente quiere manejar los cielos, sino que maneja los suelos. Así que, por supuesto, de que no hay un daño en regar, entre comillas, las nubes con yoduro de plata. Lo que se evita es el daño mayor para la producción, ¿sí? Claro, o sea, una cuestión económica.
tiene que ver con una cuestión económica y del cuidado del cultivo, sinceramente. Sí, ¿Sí? pero en el Va a ambiente hace precipitar, un impacto importante que no digamos, funcione sí, como debiera, por decirlo normal. exacto. Todo lo que sea manipulación, digamos, de cualquier medio natural seguramente va a incidir en otra provincia o en otro lugar. Ujú. Sí, digamos, una tormenta, una vez que cae granizo, por lo general va a seguir precipitando lluvia, y si nosotros aceleramos ese proceso, seguramente de donde tenía que llover a 50 kilómetros no va a llover. Claro. ¿Sí? No sé si se entiende. Sí, se ¿Sí? entiende. Digamos, en el hemisferio sur todos los sistemas corren de norte, digamos, de oeste a este. ¿Sí? Todos los sistemas pasan del Pacífico hacia el Atlántico. ¿Sí? En nuestro caso, acá en la República Argentina. Sí. Y lo que estamos logrando con eso es que precipite, por ejemplo, en Mendoza, y tal vez que La Pampa o San Luis reciban menos precipitación. Claro. ¿Sí? Esto mismo sucede, por ejemplo, también en el Valle de Río Negro, toda la zona de producción de Valle de Río Negro, pero en este caso, en Río Negro, por ejemplo, no siembran con aviones, sino que directamente con cañones desde el suelo, ¿sí? Con bengalas. Siembran también las nubes cuando los radares indican que hay posibles nubes con granizo que pueden dañar las manzanas, peras, duraznos y toda la producción de frutas del Alto Valle de Río Negro y Valle Medio, ¿no? Así que bueno, es un manejo que por lo general se está dando mucho justamente hoy en Qatar, donde hacen prácticamente, entre comillas, llover en el desierto, ¿sí? Claro. Y donde, por ejemplo, también en China se está utilizando muchísimo. Produce, y bueno, lo que produce, como te dije anteriormente, todo lo que sea manipulación va a ser beneficioso para un lado y va a ser problemático para otro. Sí, Tenemos los casos, por ejemplo, en el suelo en la provincia de Mendoza, ¿no? La provincia de Mendoza, con sus grandes diques, ha dejado sin agua a La Pampa, ¿sí? Uh-huh. Entonces nosotros también estamos haciendo un manejo. No solamente se hace un manejo en lo climático, influye también, y también influye desde el suelo, con los diques que se hacen. Vos tenés una de las provincias con más diques de la provincia de Córdoba, ¿sí? Sí, hay pueblos, para agua. Hay pueblos que quedaron desérticos prácticamente y tuvieron que irse la gente precisamente por hacer estos diques y dejar sin agua toda una zona. Actualmente estamos teniendo un problema hídrico muy importante que se puede visualizar en Córdoba, por ejemplo, la falta de agua en las vertientes, los ríos bastante secos. Las precipitaciones son muy escasas o poco abundantes, pues en esta época solían haber más lluvias y la desertificación se está viendo cada vez más. ¿Crees que tenga que ver esto de la manipulación del clima también? No tiene, en este punto no tiene que ver. No tiene que ver con la manipulación, pero sí, bueno, como te dije anteriormente, hoy estamos transitando el tercer año consecutivo del evento La Niña, uh-huh, que es la oscilación del sur. Sí. Es un evento que depende de la temperatura del Pacífico ecuatorial, que tenemos más o menos precipitaciones en nuestro país. En algunos países influye con mayor cantidad de lluvias, como está sucediendo hoy en el sur de Brasil, donde han tenido precipitaciones en 10 días de 600 a 700 milímetros, uh-huh, todo un récord, ¿sí? Sí. Y, por ejemplo, en todo el suelo argentino, prácticamente, salvo la provincia de Misiones, estamos con una escasez hídrica alarmante. Esto se podría, por los modelos que estuvimos mirando, recién se podría empezar a revertir en el mes de marzo, pero muy lentamente, o sea que todavía venimos de un proceso fortísimo. Si hablamos de desertificación de suelos, por supuesto, no cabe duda de que la Argentina es una de los países mayor industrializados a nivel del suelo, llámese por soja, llámese por trigo, llámese por sembrados. Y lamentablemente lo que estamos viendo en los últimos 15 años fue el total, si vos te gusta el medio ambiente, el total desamparo de todo lo que tiene que ver con el valle, perdón, con el monte chaqueño. Uh-huh. Pasó lo mismo en monte paraguayo, digamos, en el Chaco paraguayo, en el sur de Bolivia, en el sur de Brasil. Las imágenes satelitales que estamos viendo últimamente realmente son alarmantes. No quedan prácticamente bosques en pie, salvo algunos mojones, entre comillas,
algunas pocas hectáreas, algunos parques, pero después, por ejemplo, lo que es la provincia de Santiago del Estero, seguimos viendo cómo siguen con los quebrachos. Me pasa lo mismo en la provincia de Salta, en Jujuy. Las yungas no solamente son atacadas por el hombre, sino por la cantidad increíble de incendios que están sufriendo a través de este proceso climático terrible que estamos sufriendo. Claro. El Chaco también, hay muchísima madera que se está explotando. Mucha de esa madera se quema directamente sin interés maderil, Sí. O sea, es más barato quemarla que llevarla al acero y producir madera, a veces por ignorancia, a veces por desidia. Pero bueno, a todos nos gusta, como yo digo, queremos cuidar el bosque, pero cuando vamos a hacer un asado lo primero que compramos es carbón. El carbón viene de un árbol que tal vez tenga 50, 60 o 70 años, que necesita una planta de madera dura para crecer. O sea, esto es un círculo realmente bastante complejo, donde todos tenemos que tomar conciencia, pero bueno, por ahora somos parte de la naturaleza, pero seguimos sin entenderlo. Así que el suelo, te imaginarás, los calores para nuestro país cada vez van a ser peores. Nosotros teníamos una gran alfombra verde, que era todo el bosque chaqueño, que llegaba cruzaba Paraguay, llegaba todo lo que es al sur de Brasil, y lamentablemente hoy eso está cambiado por suelo desnudo, prácticamente cada 3 o 4 meses para hacer los cultivos de soja, y bueno, lamentablemente la tierra empieza a desertificarse. Bueno, también los monocultivos de madera que ha sufrido también la provincia de Córdoba tienen que ver con la desertificación del suelo, de tener especies autóctonas que tienen que ver todo con el espinal. Durante la época del 40 al 50 se han plantado pinos, especies foráneas, que lo único que hicieron fue tomar muchísima agua del suelo, ¿sí? Logrando desertificación. Han crecido, por supuesto, pero bueno, lo que fue en aquel momento una forma de darle trabajo a la gente, qué sé yo, en la zona de Villa General Belgrano, La Cumbre, en plantaciones de pino para generar trabajo, no se tuvo en cuenta el impacto ambiental, nunca hubo un análisis de impacto ambiental y terminó siendo desastre. Incluso ¿no? Hoy, cambiando apenitas el tema, está pasando lo mismo, que están arrasando con bosques nativos con la excusa del avance por una autovía para ir más rápido, pudiendo pasar por otras zonas, ¿no? Donde con menos impacto, pero Exacto. Incluso están volando las vertientes de agua con dinamita sin sentido, ¿no? Que son lo que alimenta el río para que la gente tenga agua. Estás escuchando Charla Entre Nos, el programa para la familia y la mujer. Con respecto a las estelas de los aviones, ¿qué puedes hablarnos del tema? Lo que vos ves en las estelas que ves pasar los aviones y dejan esa estela de blanca, de vapor, realmente ese es el vapor que contiene el combustible, que se condensa. Cuando vos te imaginas que vuelan a 10.000 metros de altura, estamos hablando de 35 o 40 grados bajo cero, ¿sí? Y apenas sale de los motores en la combustión, van dejando el residuo que tiene, porque aunque parezca mentira, también el querosene, por ejemplo, que es el querosene de aviación, que es lo que usan los aviones, tiene un contenido de agua también, bajo, pero tiene un contenido de agua, y eso es lo que se condensa realmente. No puede, y sobre cambiar el clima con un avión, bueno, es realmente no tener idea de la atmósfera y los procesos atmosféricos, y lo que puede producir un avión, digamos. Tendría que tirar algo totalmente tóxico, pero ni siquiera podría cambiar el clima. Hay una teoría que es la teoría del aleteo de la mariposa, ¿no? Que la hizo un famoso meteorólogo, y hablaba de la incidencia del aleteo de una mariposa en Japón terminaba incidiendo en el clima de Estados Unidos, ¿no? Hizo cálculos matemáticos y demás. Imagínate la manipulación que nosotros hacemos también del suelo y demás, con el auto que ponemos en marcha todos los días, tirando combustibles al aire y demás, fósiles. Así que bueno, mira, imagínate todo el daño que estamos haciendo en cada una de nuestras acciones, pero bueno, es así. Es muy difícil sin una educación y sin ir por el camino, digamos, de la economía.
hoy realmente sería muy beneficioso que se empiecen a usar baterías eléctricas, que los autos no funcionen más a combustible fósil, pero hoy la industria digamos, petrolera mueve a más de 500 millones de personas, más todas las empresas que trabajan en todo el mundo. O sea, sería una crisis total, realmente. ¿Tenemos que ir migrando? Sí, pero bueno, digamos, los países que más tienen que firmar los tratados son los que no los firman, son Rusia, Estados Unidos, China, ¿sí? Y son los que menos por el momento están yendo, digamos, hacia los combustibles bastante más amigables con el medio ambiente. Hoy siguen produciendo motores V8, motores V12, motores que consumen de 30 a 35 litros cada 100 kilómetros, por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? La Ford, la General Motors, o la Dodge, Chrysler, ¿no? Y bueno, nosotros, por ejemplo, en Alemania se están fabricando ya motores de 1000 centímetros cúbicos que gastan 4 o 5 litros cada 100, o sea, y algunos son híbridos ya, o sea, Europa creo que está pegando rápidamente un vuelco hacia ese camino, pero bueno, el resto del mundo no acompaña. Y de inventos de vehículos que andan agua con vapor o con agua, inclusive, o hidrógeno, hay muchísima gente que pone un pie para que eso no avance. Claro. Hay un lobby importantísimo en todo sentido, y no es solamente el lobby de los empresarios, como dijiste, sino también de los estados, ¿sí? Vos fíjate que Argentina hoy tiene, ¿dónde tiene puesta su visión hoy de la Argentina en cuanto a la energía? Hoy está todo el mundo hablando de vaca muerta, ¿sí? O sea, la esperanza de la Argentina para los próximos 20, 25 años es explotar vaca muerta. Sí, y en las cuencas hídricas del sur que están haciendo un montón de diques también. Sí, represas, están haciendo en la provincia de Santa Cruz. Sí. Pero bueno, eso tiene que ver con la energía, ¿no? Digamos, tiene que ver con sumarlos ahí a la red eléctrica nacional. Pero lo que se está haciendo hoy digamos, en vaca muerta es muy poquito, pero todo lo que se está trayendo a través del fracking, ¿no? Que es explotar con agua, ¿sí? Están tomando millones de litros de agua para poder volar la roca y perforar la roca, sacando arena desde el río Paraná y distintos lugares de la República Argentina para tratar de romper las rocas para extraer el gas que hay en el fondo del suelo, ¿no? De la cuenca de Neuquén. Así que de eso se habla muy poco. Muchísima agua se está gastando ahí para sacar un combustible fósil. Así que bueno, pero bueno, hoy recién estábamos hablando de energía eléctrica y de baterías de litio, como se está haciendo en Estados Unidos, en Europa y demás. Y bueno, en Argentina hoy todavía está, bueno, no tenemos la tecnología para fabricarla. Lo ideal sería que nos dejen la tecnología, que podamos fabricar también acá las baterías, pero hacer una explotación razonable, ¿no? Sí. Y saber el impacto ambiental que podría llegar a tener poder sacar el litio de los salitrales, o sea, fundamentalmente de las provincias de Salta y de Jujuy, cómo va a influir no solamente en lo ecológico también, sino en lo económico para las comunidades que son las verdaderas dueñas del lugar, ¿no? Son temas que realmente para abordar y interesantes todos, y todos se relacionan. El clima, por ejemplo, es influido por todo. Sacás un árbol, prendés fuego, quemás, la combustión de los autos y todo el impacto que hace el hombre en explotación desmedida, sin control y sin precaver, incide. ¿Y vos pensás que un árbol simplemente baja de 4 a 5 grados la temperatura en la sombra que proyecta, ¿no? Claro. Imagínate en un bosque o en una selva, un árbol al lado del otro, cómo cambia totalmente ese suelo, cómo ese suelo no se degrada, no se desertifica, la vida que tiene dentro de eso, la biodiversidad que se produce ahí adentro, y al sacarlo por la codicia del hombre para un monocultivo, como por ejemplo es la soja, para producir más aceite o para producir biocombustibles, realmente es una desidia total, y seguimos dilapidando lo último que queda, ¿no? Queda solamente una franja del Espinal en la parte central de la República Argentina que a nadie le importa, y bueno, seguimos
alentando, como te decía anteriormente, dilapidando nuestro... Precisamente acá en Córdoba tiene una función ecosistémica muy importante porque son árboles que están totalmente modificados naturalmente, ¿no? Por el tiempo, por la evolución que tuvo. Dicen, no, son árboles con espinas. Y sí, las espinas son hojas modificadas y permiten que el árbol no chupe tanta agua, que no evapore tanta agua, por eso tiene hojitas chiquitas y formas muy determinadas, con una característica, pero que es exclusiva de este clima y de este ambiente. En cambio, si pones árboles de otro tipo de especies que son de zonas húmedas, obviamente, como dijiste, chupan todo el agua, van desertificando, no permiten que crezcan otras especies, incluso ahuyentan la biodiversidad de aves, porque viven supuesto, sí, de generalmente con insectos, los insectos. polinizadores y demás. Sí, Claro, sí, por tiene toda supuesto, sí, una sí. cosa, se va ligando con otra. Con el tema del clima, ¿qué vas notando en estos años? Hagamos una franja de 10 años. Sí. ¿Qué es lo que notás diferente en los tiempos? Yo puedo comparar, por ejemplo, de hace 30 años ahora, y los otoños eran más lluviosos, los inviernos eran fríos, la primavera era una primavera tipo, así, un clima medio estación, y los veranos eran calurosos. Ahora, por ejemplo, las primaveras son más que el verano, porque, por ejemplo, hoy hizo 43 grados acá, estamos en primavera. Sí. Está bien, casi verano, ¿no? Pero qué sé yo, los inviernos no hacen los fríos que solían hacer, los vientos son cada vez más fuertes, no sé, hay distintos cambios. Nosotros, Uh-huh. digamos, para hablar sobre climatología tenemos que tomar los últimos 30 años, ¿sí? Porque es así como se hacen los análisis climáticos de una región. Hay que tomar todos esos parámetros, ponerlos en una regla de tiempo e ir fijándose cómo fueron variando. No cabe duda que hay una alza en la temperatura y que también hubo inviernos más fríos y la mayoría de ellos fueron más cálidos. ¿Sí? Por ejemplo, en la República Argentina este año no tuvimos prácticamente una primavera, pasamos directamente de estar con 15 grados a soportar 30 o 35, como está ocurriendo. Sí. Pero bueno, los procesos, no caben dudas de que, como te decía, están marcando de 1 a 1,5 grados la diferencia en los últimos años, en los últimos 30 años, de la temperatura hacia arriba. Pero bueno, el cambio climático, el cual tiene ese tipo de características, inclusive de que sean más severos todos los eventos. Los fríos son bastante más cruentos y el calor es bastante más cruento también, digamos. Son bastante más agresivos, más severos. El año pasado ya habíamos batido récords de temperatura, de hecho en partes de la provincia de Buenos Aires hizo 43 grados, pero en lo que va de estos últimos 2 meses ya se batieron récords de temperatura en Córdoba, en Santiago del Estero, Tucumán, Santa Fe, la provincia de Buenos Aires y La Pampa. Han superado para la media de noviembre y diciembre en 1 grado, en 1,5 grados la temperatura hacia arriba. También tuvimos una helada totalmente fuera de lugar, que también se batieron récord, por ejemplo, inclusive mucho más al norte, estamos hablando del sur de Brasil, estamos hablando de Paraguay, donde en el mes de septiembre, de octubre, en una helada totalmente desconocida, digamos, para esa época del año, un frente frío llegó prácticamente a hacer nevar casi normalmente como sucede en el sur de Brasil, pero en el mes de octubre, algo que es totalmente inusual. Así que no podemos hablar de un enfriamiento, no podemos hablar, sí podemos hablar de un calentamiento bastante más importante. Sí, y esto, ¿qué sugerís como para que poder ayudar a cambiar, a mejorar el clima? Y hay un montón de formas de hacerlo, pero lo estuvimos desarrollando prácticamente en todo lo anterior. Tiene que ver con, si vos imaginate, si un científico hizo la teoría del aleteo de la mariposa, como te hablaba, que en Japón el aleteo de una mariposa puede incidir en el clima de los Estados Unidos. Imagínate vos con toda la manipulación que hacemos de un montón de otras variables climáticas que también tienen que ver con el suelo, que también tienen que ver con el agua.
¿sí? Con la temperatura, pensemos también en el derretimiento de los polos, prácticamente no quedan bloques de hielo en el Ártico prácticamente en el verano, cosa que no estaba sucediendo, era desconocido para, digamos, para la comunidad científica mundial. Hoy el escenario es bastante complejo. Yo creo que lo primero que tendríamos que dejar de hacer, si podemos hablar de lo global o lo mundial, hablemos, creo que principalmente nosotros, de nuestro país. Sí. Creo que tenemos que volver a remar y respetar la ley de bosques. Creo que es fundamental. Un suelo desnudo duplica la temperatura de todo su entorno. Si, digamos, un suelo con vegetación, estamos hablando prácticamente que puede bajar, como te dije anteriormente, de 4 a 5 grados la temperatura, y un suelo desnudo prácticamente refleja todo el calor hacia el cielo. Y todo ese tipo de cosas influyen totalmente en el clima. Hoy estamos en una desertificación y aceleradísima por nosotros mismos, por todos el monocultivo, como te decía anteriormente. Y bueno, lo que nos va a pasar durante esta semana, que va a ser una semana donde se van seguramente a volver a batir récords de temperatura, de altas temperaturas, todo tiene que ver. Hay un gran corredor que empieza en el sur de Brasil, pasa por Paraguay y llega a la República Argentina, prácticamente ya sin cobertura de bosques ni cobertura de pastizales naturales, alterados por el hombre, con suelo totalmente desértico, o bueno, para plantar soja y monocultivos. Sí, otra pregunta. Acá, por ejemplo, en Córdoba, se está viendo que están llenando de cemento lugares que son totalmente agrestes en la ciudad. El gobernador está armando como plazas, dejando el arbolito nomás y todo alrededor cemento, como si fuese un avance. Y estamos hablando de zonas de monte. Lo que llaman avance o modernización, para mí es un retroceso totalmente, porque no permite que el suelo respire, porque el cemento también irradia calor. Por supuesto. Y aparte... Y durante la noche también irradia calor. Sí, es como entrar en losa radiante. Exacto, para que se enfríe totalmente tienen que pasar 48 horas sin recibir sol, intensamente. Claro. Y realmente es preocupante porque es como que no toman conciencia de la situación, porque se quejan que hay calor, que hace calor, pero sacan los árboles, y sí, o los que dejan, sacan todo el entorno natural que habían, que ayuda a que hace un equilibrio. Esto influye obviamente en los ciclos biológicos, ¿no? Sin duda. En cuanto a la generación de oxígeno, estamos hablando en todo, en el ciclo del agua, todos los ciclos. Por supuesto, pero realmente creo que tenemos que generar un cambio muy profundo, y yo no sé si estamos preparados para generarlos, o si estamos preparados y tenemos la decisión firme de hacia dónde tenemos que ir. Yo sí te digo de que si a alguna persona le decís, bueno, empiece a usar los medios públicos de transporte para evitar el calentamiento global y no usar combustibles fósiles, lo más probable es que no acepten. Uh-huh. Sí, entonces, así como eso, hay 1000 decisiones, desde el envase de plástico que vas a comprar o recibir sin llevar tu envase de vidrio. Hemos perdido, la industrialización nos ha hecho realmente totalmente dependientes del modernismo. Entonces, realmente estamos en un camino, si no giramos, sin retorno, y ya no queda demasiado tiempo. ¿Cuánto estadísticamente, por los estudios hechos, qué tiempo es el que se cree que queda, que no hay vuelta atrás, si no hay un cambio abrupto? Bueno, en el último congreso que se hizo, se hablaba que el 2035, si no logramos revertir en un gran porcentaje la emisión de gases de efecto invernadero, ya no íbamos a dar vuelta atrás. Uh-huh. Lamentablemente lo dicen los científicos. Sí. Hoy simplemente nosotros desde la meteorología miramos modelos meteorológicos. Hay gente que estudia mucho más allá de eso, y bueno,
los supermodelos y los cálculos que se hacen en cuanto a cómo va, digamos, viendo cómo va ascendiendo la temperatura y demás, lamentablemente vamos a estar muy complicados si esto no se revierte y vamos a dejar un mundo casi inhabitable, realmente prácticamente muy diferente al que conocemos. Sí, un mundo inhabitable, porque realmente va a ser inhabitable si siguen haciendo todas estas cosas o permitiendo los avances que destruyen en lugar de proteger. Y me deja sin palabras. Realmente sí, por supuesto que es triste pensarlo de esa forma, porque bueno, somos padres, vamos a ser abuelos, y qué le vamos a dejar a nuestros sucesores, ¿no? ¿Qué le vamos a dejar realmente? Sí, a mí me preocupa ya que se ve la falta de agua, por ejemplo, en tantos lugares y en tantas ciudades. Ese ciclo se puede revertir, no cabe duda de que tenemos que cuidar el recurso agua, el recurso hídrico es importantísimo. Pero bueno, hace 15 años atrás tuvimos inundaciones en la provincia de Santa Fe que dejaron cientos de muertos, donde hoy hay una sequía tremenda, había 3 metros de agua, o sea, los ciclos se van sucediendo, por eso hablábamos de la climatología y la observación a 30 años, ¿no? Sí. No podemos hablar de estos últimos 3 años y de lo que estuvo ocurriendo, pero esto seguramente se va a revertir, este ciclo se va a cortar, se va a normalizar, pero con eso no vamos a ir muy lejos. O sea, reitero, o sea, todo lo que venga después también hay que seguir cuidándolo, si no cuidamos el medio ambiente, y vamos a estar bastante más complicados. Acá, por ejemplo, en mi provincia o en la República Argentina no se está respetando la ley de humedales, se siguen haciendo barrios cerrados en los rebalses naturales del Río de la Plata, se siguen llenando lo que ellos llaman pantanos, que realmente son humedales para nosotros. Lo he visto y realmente me causó preocupación, porque fui de visita a un lugar y estaban haciendo justamente un barrio privado rellenando toda una zona con una biodiversidad exquisita, porque realmente la cantidad de aves y la cantidad de anfibios y bueno, lo que han hecho en Nordelta, sin ir muy lejos, o sea, después hace 5 años lo sufrió la ciudad de Luján. El rebalse natural que tenía el Río de la Plata, en toda esa zona de humedal, fue rellenada con 2,50 metros, 3 metros de tierra para hacer un barrio privado, alterar todos los recursos, digamos, toda la parte de las rías, los ríos y demás, y lamentablemente lo terminó pagando otras ciudades que estaban más arriba, Mercedes, Luján. Así que bueno, y quisieron, bueno, una reserva, que es la reserva Otamendi, que es el único lugar, lamentablemente, que sigue conservando la biodiversidad en la zona, ¿no? Sí, bueno, que hoy es Ciervo de los Pantanos se llama, pero sí, yo la conozco. Sí. Yo solía acampar ahí en Otamendi, así que era uno de mis lugares preferidos, precisamente por también la variedad que había de animales y la cantidad de árboles y los bosques que eran hermosos realmente. Y tendría que ir de nuevo para ver cómo está hoy, ¿viste? Para comparar. Perfecto. De aquella época. Hubo un gran incendio el año pasado, se quemaron varias hectáreas, pero bueno, se pudo salvar en gran parte. Qué bueno. Sí, ahora es Parque Nacional en la zona. Es Parque Nacional, Cerro de los Pantanos. Sí. Así que bueno, pero bueno, hay contiguo, está prácticamente todas las islas de Chihuahuas y demás, que bueno, hoy siguen prácticamente quemándose todos los días, llenando de humo a la ciudad de Rosario, de San Nicolás, Ramallo. Y bueno, sigue sin hacerse nada, solamente moviendo brigadistas, exponiendo su vida, su salud para tratar de contener los incendios, pero seguimos sin ir al fondo de la cuestión. Sí, ¿de qué? ¿Quién los produce? ¿Para qué? ¿Con qué fin? Pero bueno, es un tema bastante más complejo. Todo se va ligando con todo en este tema. Exacto. Por ejemplo, el tema de los incendios se ven simultáneamente en todos lados. En todos lados me refiero, en Brasil, en Paraguay. Si uno pone... California. En California. Australia. Sí,
Hay un programa que vos podés ver satelitalmente donde hay fuegos en el mundo y es impresionante la cantidad, pero la cantidad de bosques que se están perdiendo Sí, por fuegos intencionales. Todo para el avance de los cultivos. ha pasado en Portugal, en España, el año pasado, sin ir muy lejos. Estás escuchando Charla entre nos. ¿Qué tienen que ver las vacas con el clima? Las vacas son el calentamiento, uno de los peores factores para el calentamiento global son las vacas. Pero no en las zonas abiertas, sino en las zonas donde hay No. concentraciones masivas de Tiene que criaderos. ver con los feedlots, por ejemplo. Pero bueno, eso influye en todo el clima, aunque te parezca. El principal productor de gas de efecto invernadero son las flatulencias de las vacas. Pero incluso Así las que están así en campo abierto, exacto, sí, por supuesto, sí. porque eso fue algo El cíclico de metano, todos. sí, pero bueno, vos pensás que al ser una cría ya a nivel industrial, porque antes, bueno, bien el productor, estamos hablando de 1800, tenía 5 vacas, 10 vacas y demás. Ujú. Hoy la demanda hace que cualquiera pueda tener 1000, 2000, 3000 animales en el campo, y ni hablar de los feedlots, donde concentran, son animales que se engordan en forma artificial, pero con alimentos balanceados y demás. El feedlot es un establecimiento donde el animal se engorda prácticamente no a campo, sino todo en corrales, ¿sí? Y bueno, en la última etapa luego sí ya se suelta a campo, pero bueno, es una de las mayores emisiones de metano que hay en el planeta, aunque te parezca mentira. Así que todo esto tiene que ver con la industrialización de los recursos y todo influye en el clima. ¿Hacen algo como para que pueda haber más precipitaciones o es solamente por el tema granizo? No, tiene que ver con el tema del granizo. Por ejemplo, como te decía hoy, sé que se está haciendo algo para que, por ejemplo, en las zonas muy desérticas, poder llegar a generar precipitaciones. En Qatar, por ejemplo, Sí. con hieruro de plata. Pero bueno, para eso tiene que haber otro tipo de condiciones también, punto de condensación, punto de rocío, tiene que haber condiciones de temperatura ideales y demás. No es que tiene que haber una nube también para que pueda precipitar. Pero es a muy baja escala, digamos, en las precipitaciones de un 10%. O sea, es algo que prácticamente, en un sector muy chiquito, ni siquiera una región, en una localidad, digamos, no es algo que se pueda dimensionar, es algo que tengan muchísimos medios aéreos para hacerlo, pero prácticamente es imposible, sí que diría que es imposible. O sea que nubes no se pueden fabricar. No. Esto lo pregunto para sacar lo que es mito de realidad, porque muchos dicen, bueno, vamos a hacer nubes, no es tan fácil. Hay mucha fantasía al respecto. ¿Qué dirías a la gente que es mito, por ejemplo? Bueno, un mito es algo que crece prácticamente desde la desinformación. Las cosas que no tengan asidero científico, hay miles de casos que podrían corroborarse, y yo a veces realmente ni siquiera hago lugar a poder comentarlo, porque realmente en internet podés poner cualquier cosa que se te ocurra y seguramente alguien lo pensó antes que vos y vas a poder sacar algún material al respecto. Estás escuchando Charla entre nos. Sabemos de los aviones que fumigan, porque acá tenemos varios campos que no fumigan. Bueno, también aprovecho a hablar de eso, claro, porque tenemos intendentes y cosas que habilitan la fumigación, pese a que hay gente o escuelas alrededor. Hay una ley nacional que no se respeta, creo que tiene que ver con algo así como 500 metros en los límites con las ciudades o los pueblos, que sé que no se respetan para nada. Y bueno, el glifosato hoy está presente en todos los ríos prácticamente de todo el país, sacado peces con las vísceras en el río Paraná con un alto contenido de glifosato. Lo mismo pasa en el río Salado, acá en la provincia de Buenos Aires. Realmente un desmanejo total, pero bueno, ya sabemos que el tema es recaudar, se la vista gorda mirando para otro lado, y bueno, es todo un tema muy triste. He leído muchísimo al respecto y realmente nadie toma cartas en el asunto y siguen envenenando no solamente el agua, sino envenenando a toda la población. Que eso encima es de los alimentos. acumulativo encima. Por supuesto. Bueno, desde los plásticos que consumimos en la gaseosa también, ya tenemos microplásticos en todo el cuerpo, así que es todo un tema. Una de las cosas que sería muy ideal sería volver a los envases de vidrio. Sería muy importante, sería un gran aporte. Peor, y encima no se sabe qué hacer con tanto plástico y siguen fabricando plástico. Una gran industria. Sí, que hay que en realidad pararla. Yo diría reconvertirla más que pararla. Se puede parar. Parar significa gente desocupada. Yo creo que hay que... Se puede volver a otra industria, volver a la industria del vidrio, exacto, volver a otro tipo de elementos como se utilizaban, más amigables con la naturaleza y no tan perjudiciales.
Bueno, te agradezco que me hayas dado un tiempo para poder conversar del clima y un poco de todo al final hablamos. Un poco de todo, Un realmente. poco de todo, Está todo, digamos. pero todo se liga con todo Exacto. y también es una alarma para las personas para que tomen conciencia de que el ambiente, el clima y todo lo que nos rodea es nuestra casa y si no la cuidamos nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. Exacto, todos tenemos que aportar y todos tenemos que hacer nuestro mea culpa al respecto, y bueno, y tenemos que hacer fuerza para que esto se revierta. Todavía quedan unos 15 años por delante, los cuales podemos revertir, pero bueno, no veo todavía la voluntad política y también de nosotros de exigir de que esto cambie. Así que hay mucho trabajo por hacer. Totalmente. Muchísimas gracias. No, un gusto escucharte, que sigas bien. Muy buenas tardes, Alberto. Te voy a pedir que te presentes y cuentes qué es lo que haces. Buenas tardes a toda la audiencia. Yo soy Alberto Luna. Ya estoy retirado de la Fuerza Aérea, tengo 40 años en la Fuerza Aérea y soy técnico aeronáutico y volé toda mi vida en Palomar, en la primera brigada aérea del Palomar. Bueno, como escucharon, era y es piloto aeronáutico. Y hoy vamos a hablar sobre las estelas de los aviones que dejan en el cielo. ¿Puedes contarnos qué es y por qué se hacen? Bueno, hay muchas cosas que se han escrito acerca de eso, pero para hacerlo muy simple, para que lo entienda cualquier hijo de vecino, es una diferencia de temperatura, básicamente. Si vos recordás a la mañana temprano, un día de invierno, cuando uno sale y larga una bocanada de aire al aire frío, se produce una especie de vapor. Eso, llevado a grandes cantidades de diferencia de temperatura, es lo que vemos a la salida de un avión, lo que decimos un chorro. En realidad es una condensación de vapor de agua que se cristaliza. Por eso se ve tan bonito, pero es totalmente inofensivo, es vapor de agua. Y cuando hacen esos cuadriculados en el cielo, ¿es porque son varios aviones que circulan o es que hacen dibujos a propósito? No, las estelas se pueden cruzar en cualquier momento, inclusive cuando uno vuela en Europa, que hay muchísimo más tráfico que acá, normalmente cruza 4, 5, 6 estelas en un vuelo, así que normalmente se ve ese cuadriculado, pero es todo azar, nada más que azar. ¿Juntan agua para hacer esas estelas o lleva agua el avión como para que hagan o es combustible con mezcla de? No, lo que pasa que, bueno, como te decía, una persona tiene 35, 36 grados de temperatura y sale a un ambiente con 1 grado o 2 grados y produce por su respiración un poco de vapor. Hablamos que un avión volando a 35, 40 mil pies, como vuelan los jets ahora, la diferencia de temperatura de la turbina, que tiene 3000 grados interior, y la temperatura exterior, que ronda los 40 o 50 grados bajo cero, esa diferencia de temperatura hace ese vapor. Obviamente que también es combustión de combustible y no es puro agua, tiene un poquito de combustible, hollín, un poco de aceite, o sea, tiene parte nociva, pero como toda combustión, un vehículo y cualquier vehículo, el avión también tiene algún gas nocivo, pero lo que vemos básicamente son cristales de hielo que salen por la diferencia de temperatura. Hablamos de 3000 y pico de grados de temperatura de diferencia. Claro, bastante temperatura y bueno, eso es lo que podemos visualizar. O sea que no nos están fumigando ni haciendo nada como dicen en las redes sociales. No, todo eso es un mito. Los aviones no... El avión trata de llevar la mayor cantidad de carga y de peso de pasajeros y equipaje. No va a llevar agua ni ningún líquido nocivo. Lleva combustible, que es básicamente querosén, JP1, es la designación de OASI, pero es querosén blanco y nada más. Tratan de llevar el combustible exacto y hasta a veces llevan de menos y tienen que hacer una escala porque el peso no les da, pero no van a llevar nada para fumigarnos a nadie, no. Olvídense, eso es todo un mito. Muy bueno eso que nos contás, para que todos se vayan enterando que esto que vemos que hacen no es que nos estén rociando con cosas adrede
para provocarnos enfermedades u otros elementos. Sí tengo entendido que en algunos lados se hacen, pero para manipulación del clima. Pero es en ciertos lugares puntuales, otros lugares donde hay cultivos. Pero acá en Córdoba no son aplicados este tipo de elementos, ¿no? No, la lucha antigranizo acá en la provincia tengo entendido que todavía no se ha llevado a cabo porque no debe ser significativo el granizo. Sí, en Mendoza y en la zona de viñedo se utiliza el yoduro de plata que se esparce en la atmósfera, puede ser por un cohete, por un avión, alguna forma de llevarlo a la altura de las nubes. Eso básicamente hace que la nube condense, lo mismo que hace el avión cuando pasa, condensa rápido, el agua que está ahí se condensa rápido, por su peso precipita y precipita chica, digamos en tipo nieve, agua nieve o un granizo muy chico. Si vos dejas que esa nube se quede mucho tiempo, las temperaturas subidas y bajadas de temperatura logran que el granizo tome un tamaño muy grande y eso sí es dañino. Por eso el yoduro de plata hace eso, evita que el tamaño del granizo sea demasiado grande. Esto no llega a la tierra, no contamina. No, él cae con el agua, pero no, que yo tenga entendido, no es contaminante, o sea, inclusive se lo lleva el viento, pero no es contaminante. Sí, hay muestras, por ejemplo, que se han utilizado para generar lluvias y otros elementos en la Segunda Guerra Mundial y en otros lugares también, ¿no? En épocas actuales, de ejemplo, en donde está el Mundial en este momento, que hacen llover todas las noches para que manipular el clima. Pero acá, bueno, en Córdoba no tenemos registro de que se hagan ese tipo de cosas. ¿Vos tenés conocimiento de esto? Si pudiéramos manipular el clima en Córdoba tendríamos agua en el lago, estaría lleno y hay una crisis hídrica muy grande en la provincia, así que no, descartado, acá no se está utilizando eso. Que es bueno saberlo, por eso preguntamos, porque son las preguntas que hacen la gente. Son preguntas que parecen sonzas, pero bueno, hay mucho mito, mucha fantasía en torno a esto. Incluso con el meteorólogo habíamos hablado de que las nubes no se pueden generar, que no los pueden fabricar los aviones, sino que pueden deshacer nubes. Sí, en realidad no es generar nubes, sino es que hacer que la nube que tenemos ahora, que la podemos ver, condense más rápido y precipite. O sea, toda la nube tiene vapor y ese vapor, si se condensa, precipita por su propio peso, pero si no, la ayudan con algún químico para eso, para que precipite, pero si vos no la ayudás no va a precipitar nunca. Pero Muchísimas gracias, Alberto, por esto que nos estás contando. Realmente es informativo, ilustrativo. ¿Algún otro tema que quieras agregar de esto? No, que también he escuchado a la gente que ve los avioncitos, esos avioncitos que utilizamos para la lucha del fuego acá. En realidad son avioncitos hidrantes de muy poca capacidad y toman agua del lago, o sea que no esparcen ningún químico ni nada raro en la sociedad, en los campos, en las ciudades. Es solamente agua, la toman del lago y la vuelcan sobre el incendio, o sea que es totalmente sin perjuicio para nadie, así que no dejen de mitificar todo ese tema de que los avioncitos nos están fumigando, no, es solamente agua del lago. Sí, salvo en aquellos lados que sí fumigan, que son campos en el cual contratan, que tenemos casos, por ejemplo, en Cosquín, y hay otras zonas que también fumigan al lado de los barrios, en el cual está legalmente a nivel nacional está prohibido, pero hay intendentes y algunos funcionarios públicos que no cumplen su función como corresponde, por lo que sí fumigan a los barrios y al lado de las escuelas. Hay una ley que te dice que hay una cantidad mínima de metros que tenés que respetar y esto no se respeta. Los funcionarios de más alto rango también están al conocimiento del mismo porque la gente denuncia, pero las cosas siguen pasando igual. Con el tema del fuego que recién hablaste, algo que quiero aclarar es que muchos se quejan también de que por qué no va el avioncito cuando hay incendios. Para que esté el avión, que cuando en el momento del fuego, tiene que tener ciertas condiciones para que esto pueda funcionar, ya sea avión, helicóptero. Tiene que haber una temperatura, unos vientos determinados, ciertas características que permita que el avión pueda ingresar, porque si no, cuando larga el agua,
se evapora antes de llegar, entonces no cumple la función que debería tener. ¿De esto podés hablarnos un poquito? Sí, básicamente el avión tiene limitaciones. Primero, principal, los aviones que estamos utilizando para apagar incendios son aviones hidrantes de muy baja cantidad de litros, 1000, 1500 litros. Los baldes que llevan los helicópteros hay de 800, de 1000, de 1500 litros, o sea que es muy poca la cantidad de agua. No es un avión cisterna como usan los americanos o las empresas grandes que tienen 100, 140 mil litros de combustible que tiran en una pasada. Entonces el pobre avión tiene que hacer 25, 30 viajes en un día y también tiene la limitación horaria. Son aviones que se vuelan visual, que prácticamente tienen muy poco instrumental, no pueden hacerlo nocturno, no pueden hacerlo con baja visibilidad, o sea, tiene sus limitaciones. La gente dice, uy, el avión no vino. El avión tiene sus limitaciones y cuando puede, pónganle la firma que le ponen todo el pecho a esos muchachos y vuelan todo el tiempo que pueden. Cuando no pueden, eso ya no lo podemos manejar. Eso es bueno aclararlo porque también es algo que siempre se queja la gente y está bueno poder informar por qué no andan, por qué no trabajan y no es que no quieran, sino es que las condiciones no se dan para que esto pueda hacerse. Te damos muchas gracias por habernos acompañado. No, el placer es mío y cuando necesiten y lo que yo pueda dentro de mi capacidad y si no nos informaremos y averiguaremos, pero siempre tratando de dar claridad y que la noticia sea lo más verídica posible. Bueno, llegamos al fin del programa, pasó volando, espero que lo hayan disfrutado. Nos encontramos el próximo viernes con más charla entre nos.